Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar nuestros estudios, me gustaría invitarlo para que si usted no se ha suscrito al canal, lo haga. Gracias a Dios, en cuestión de tiempo que debemos desarrollar durante los videos, ya tenemos por mucho arriba de 4,000 horas. Sin embargo, las suscripciones no han sido las suficientes, por lo cual yo le invito para que usted nos apoye. Esto hágalo sabiendo que si usted lo hace, podrá hacer que los estudios sean más repetitivos dentro del canal. Esto es, el algoritmo de YouTube hará que se redoble la vez que se reproducen al aire. Por lo tanto, yo le invito, suscríbase, y también si usted quiere apoyarnos económicamente, lo puede hacer a través del número de cuenta que aparece aquí, que es de Banamex, y aquí viene la clave interbancaria que usted está viendo en este momento. Usted puede hacer una transferencia electrónica para que usted, si quiere apoyarnos económicamente, será de mucha bendición para nosotros. Nos es muy necesario y sería una gran ayuda para nosotros. También le quiero decir que si usted lo quiere hacer personalmente, si usted vive aquí dentro de la República Mexicana, usted puede hacer directamente un depósito a la cuenta, a la misma cuenta que usted, si lo hiciera por transferencia electrónica, es la misma cuenta, la clave interbancaria que aparece, y de esta manera usted lo puede hacer personalmente. Bien, con todo esto le agradezco su atención y vamos a los estudios. Bendiciones. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Gracias a Dios que nos permite el poder volver a tener contacto a través de esta plataforma de YouTube, abogado Carlos Monroy, que es como me puede localizar. Yo le agradezco a Dios por todos los favores y todas las bendiciones que hemos podido recibir. Quiero también, antes de iniciar el estudio, decirle que gracias a Dios por cada uno de los que han estado colaborando con nosotros y que han podido hacer posible que podamos seguir adelante con estos estudios bíblicos a través de esta plataforma. Bien, vamos a continuar nuestros estudios, pero antes vamos a darle el encabezado del estudio y vamos a hacer después una oración y después entraremos en el tema. El tema de hoy es el siguiente: ¿es lo mismo el Seol que el infierno? Hoy entraremos en un estudio de suma importancia, ya que trataré de develar las situaciones existentes entre los conceptos bíblicos, como son el infierno, el Seol, el Hades, el Abadón, y cuál es la relación que guarda cada uno de los conceptos anteriores con el paraíso, con el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de iniciar el estudio, pidamos en oración a Dios su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu favor y tus bendiciones en nosotros. El estudio que recibiremos, te pedimos que pueda edificar nuestras vidas y que podamos conocerte mejor cada día. Abrimos nuestro corazón y recibimos tu enseñanza en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, iniciemos con el estudio del día de hoy. Estoy convencido que la limitante para entender muchos conceptos espirituales, dogmáticos o escatológicos por parte de la familia de Dios, o si quiere puedo decirlo, dentro de la vida cristiana, se los pone uno mismo esos límites. Es en la medida en que uno está dispuesto a querer saber más y más de lo que Dios dice a través de las Escrituras, lo que nos permitirá saber la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Pero es importante tener presente que lo que aprendemos mediante investigaciones que llevemos a cabo de acontecimientos bíblicos basados fundamentalmente en la palabra de Dios, será en base a aquella investigación que hagamos, porque por otro lado,
Aquellas otras cosas que pudiéramos aprender por vía de revelación de parte de Dios nos permitirá ampliar dicho conocimiento, pero será por la gracia y la misericordia de Dios que podamos tener revelación de manera personal. Por lo pronto les invito a todos a ser investigadores de las Escrituras. Es algo fascinante poder entrar a hacer investigaciones de la palabra de Dios con la finalidad de crecer, de saber más de Dios. Consígase usted algunos libros que le puedan acompañar, a algunos estudios que sean de traducciones diferentes que se han hecho acerca de la Biblia. Consígase una traducción de la Biblia en hebreo, alguna traducción del griego del Nuevo Testamento, para que usted pueda, con una traducción que pueda darle un poco más de luz de estos idiomas antiguos, pueda entender mejor las cosas y hacerse ustedes su material para que pueda ser un investigador de la palabra de Dios. Y no nada más digo de traducciones de la Biblia, sino algunos otros libros que pueden ser de fidedigna investigación para que usted pueda entender la historia antigua, y en donde no tienen que a veces ser cuestiones, libros espirituales o religiosos. Simplemente la pura historia nos puede aportar respuestas a muchas cosas de lo que la Biblia dice, porque téngalo por seguro, concuerdan en muchas cosas. Yo le hago esa invitación para que usted se haga investigador de la palabra de Dios. Ahora veamos que las investigaciones que realizan los científicos respecto del desarrollo del ser humano desde su aparición en la Tierra mediante la antropología evolucionista, la llevan a cabo basados en enfoques científicos, reuniendo campos de investigación como son la arqueología, la ecología del comportamiento, la psicología, la primatología y la genética. En todos los estudios realizados siempre contemplan la evolución biológica y cultural de los seres humanos en cuanto a su pasado hasta su presente, pero nunca el futuro. Esa es una de las limitantes que tiene la investigación científica dentro del contexto humano. Sin embargo, en las Escrituras siempre podremos encontrar un pasado, un presente y un futuro. Siempre encontraremos respuesta de todo lo que ha acontecido desde su origen, Adán y Eva, un presente sobre todo dentro de un concepto espiritual que es el disfrute de una relación y vida nueva en Cristo Jesús mediante el reconocimiento de su amor a la humanidad, el perdón de nuestros pecados, la acción de invitarle a vivir dentro de nuestro corazón y que perdone nuestros pecados, pero a diferencia de la ciencia que va desde el principio de la vida humana, llega nada más hasta el tiempo presente en su evolución, en tanto que los cristianos podemos saber con certeza, ciertamente, esto es, con toda afirmación fidedigna, cuál es el futuro del ser humano. En ocasiones encontramos frases que expresan ideas como esta: si conoces tu pasado y tu presente, sabrás entonces tu futuro. Si lo vemos desde el punto de vista humano, podría ser que el futuro lo manejemos en cuestión de hipótesis. Lo veremos más adelante. Hay otra frase muy conocida también, que un barco sin rumbo, cualquier viento le favorece. Y así podría seguir con diferentes frases que tratan de identificar el futuro o destino del ser humano. Sin embargo, todas ellas se manejarán bajo la línea de una hipótesis, o lo que es lo mismo, una explicación tentativa de un fenómeno o de una predicción de la relación entre variable. Pero no nos encerremos solo en el futuro, ya que nuestra idea del presente de este estudio es que podamos entender algunos conceptos bíblicos que parten del pasado y que mencioné al principio como tema. Para mantener el orden inicial, empecemos con el primer concepto, que es el infierno. El infierno parte de un término de origen latino, infernus, infernum o inferus, que es igual a decir la parte de abajo.
con lo que se traduce del hebreo el Seol, o su correlativo en hebreo o en griego, Gema, Hades y Tártaros. Hagamos un alto, ya que si se habla del infierno, de que el infierno es la parte de abajo, ya nos empieza a dar un poco de luz geográficamente. El infierno se encuentra hacia abajo, nunca hacia arriba. Y es entendible ya que de acuerdo con la palabra de Dios, arriba está el trono de Dios. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 34, dice: pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Otro ejemplo de que hacia arriba está el cielo, y ahí se hace la voluntad de Dios, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando uno está hablando o interrelacionándose con otra persona, se dice, de acuerdo a los que saben, que siempre es bueno mirar a los ojos de nuestro interlocutor. Jesús, cuando oraba, dirigía su mirada arriba, al cielo, donde estaba su Padre eterno. Así, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 19, dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. ¿A dónde dijo que levantó los ojos? Al cielo. En otras palabras, pidió al Padre que está en el cielo, esto es, arriba, que bendijera el pan y los peces. Ya nos ha quedado claro entonces que arriba está Dios, abajo está el infierno. Pero por ser bastante significativo, incluiré un pasaje más cuando Jesús, después de haber resucitado, se fue con su Padre, y en su ascenso los discípulos observaban. Así leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Yo en lo personal les sugiero a todos aquellos que lo puedan hacer, que cuando fallezcan vean su GPS, y si ven que no les señala que van para arriba, amigos, tienen potencialmente un problema. Más adelante mencionaremos la relación que existe, la diferencia entre infierno y Seol, pero solo para establecer que el infierno se encuentra hacia abajo, podemos ver en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 15, dice: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Aquí resalta la palabra desciendan vivos al Seol. Desciendan es sinónimo de bajar, o descender es sinónimo de bajar. En los Salmos también podemos encontrar en el capítulo 86, versículo 13: porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. En español, cuando hablamos de profundidades estamos hablando de sumergirnos o ir hacia abajo. Espero que ya nos haya quedado claro que el infierno está hacia abajo. Por lo que un último versículo no nos hará más que reafirmarlo, y lo encontramos en Proverbios capítulo 5, versículo 5. Sus pies desciendan a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Descender entonces es igual a bajar. Por lo tanto, el infierno está hacia abajo, amigos. El Seol,
que es una palabra que también era utilizada, ya lo veremos más adelante, cómo era utilizada en tiempos antiguos, era identificar el lugar donde era un lugar de sufrimiento, y después veremos la diferencia entre infierno y Seol, pero ambos hacia abajo. Sigamos adelante. Hago un paréntesis aquí para decir que el infierno y el Seol, les decía, son diferentes lugares, y más adelante lo explicaré, pero lo que es cierto es que ambos tienen la ruta hacia abajo. Por otro lado, diré que el infierno regularmente se identifica como el lugar o estado donde, después de fallecidos los seres humanos, son torturados eternamente las almas de aquellos que no vivieron conforme a la voluntad de Dios o que vivieron en pecado. Así encontramos en el Nuevo Testamento expresiones dichas por Jesús como Mateo capítulo 23, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? En Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Solo como en comentario, ya que no es parte de nuestro estudio, ahora diré que Jesús está hablando en un sentido figurado y no literal, en cuanto a que podamos perder alguna parte de nuestro cuerpo para poder tener acceso a la vida eterna. No lo tome literal, pero sí como una verdad. Eso sí es verdad para aquellos que practican el pecado, el no vivir una vida consagrada a Dios o apartada, no a vivir dentro de la voluntad de Dios. Su destino será el infierno, abajo. Ahora, para ampliar nuestra dinámica de estudio, debo decir que el infierno no fue creado para Satanás. El infierno fue creado para Satanás y todos los ángeles que en un momento dado se rebelaron contra Dios. No existía en un principio un espacio específico. Es el resultado de la caída y de la desobediencia, no solo del hombre Adán y Eva, sino de el diablo, Satanás, y un tercio de ángeles que siguieron. Aquí está aprendiendo algo más. Los primeros que se rebelaron en contra de la voluntad de Dios no fueron los seres humanos, no fue Adán y Eva, sino el diablo, antes de dejar de ser un ángel de luz, y sus seguidores, los ángeles caídos que se fueron junto con él. No los vaya a confundir con los ángeles azules, esos son otros, El diablo se identifica como príncipe de los ángeles caídos. Recordemos que originalmente era un ángel de luz. Sin embargo, al rebelarse en contra de Dios, queriendo tomar el lugar del trono de Dios, es echado de la presencia del Padre. Por lo que no solo Satanás fue arrojado de delante de Dios, sino todos aquellos ángeles que le siguieron en su plan de maldad original, al querer obviamente crear un reino propio y único al de Dios, por lo que fueron arrojados del cielo. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí estamos viendo claramente cómo se llevó a cabo la rebelión de Satanás, del diablo, cuando quiso sentarse en el trono de Dios para ser él
quien gobernara y que tomara, pues obviamente, el lugar de Dios. No quería el lugar del Hijo Jesucristo. Esto es importante que lo identifiquemos. No quería el lugar de Jesús, quería el lugar del Padre, el asiento, el trono de Dios. Y eso era una rebelión en contra de Dios mismo. Por lo tanto, fue echado. Ahora bien, por otro lado, nos confirma Pedro en su segunda carta que los ángeles quedaron en prisiones de oscuridad, en tanto fueron posteriormente juzgados. Así lo expresa la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, de lo dicho por Isaías también y Pedro, podemos sacar varias conclusiones. Tome nota. Primero, la desobediencia inicial en contra de Dios no debe atribuírsele al ser humano, sino a un ser celestial, Satanás y sus acompañantes ángeles, por su rebelión en contra del Padre Eterno. Segundo, dice Pedro que fueron arrojados del cielo, por lo que Dios, siendo ordenado en todo lo que hace, no solo los arrojó como si fuesen a la nada. Eso no hace Dios. Él creó un lugar. Él estableció un lugar específico para los ángeles que desobedecieron o que se rebelaron. Estos ángeles que se habían rebelado. Tercero, este lugar específico es llamado el infierno, como dice Pedro. Nos da una idea, cuarto, nos da una idea al mencionar Pedro que es un lugar de prisiones y de oscuridad. Quinto, Pedro habla de que serán juzgados para entonces finalizar en el lago de fuego, como lo podemos relacionar y afirmar de acuerdo a Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sexto, en ninguna parte se habla de que podrán ser salvados los ángeles que cayeron en desobediencia. Su destino estaba marcado desde el principio, al hacer una rebelión en contra de Dios. Séptimo, este punto es alterno al seguimiento de los anteriores. Solo para aclaración, y es que así como hay un plan de condenación para los ángeles caídos, también hay un plan de salvación, el cual no incluye a los ángeles, ni fue revelado por Dios a ellos. Repito, por no ser un plan de Dios para ellos, no había plan para ellos. Máxime que no tendrá perdón su rebelión, sino que la salvación mediante el sacrificio del Mesías en la cruz es exclusivamente para el ser humano, y el plan de salvación fue manifestado y profetizado después de la caída de Adán y Eva, no así al momento de la rebelión de Satanás. Ahora bien, ya tenemos una idea del infierno, pero la pregunta que ahora surge es la siguiente. Entonces, ¿qué es el Seol? Primero, he de decir que el infierno no es el Seol. Son lugares diferentes, y más adelante lo explicaré. El Seol, en la versión Reina Valera de la Biblia, encontramos que esta palabra se traduce como sepulcro, sepultura, infierno, profundo, cima y algunas más. En la versión de la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, que se realizó en Alejandría entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, el origen de su nombre proviene de la palabra latina que significa 70, de ahí la expresión Septuaginta, en la cual se tradujeron libros del Antiguo Testamento, ya que era lo que se reconocía en ese tiempo como las Escrituras. Y aparece una palabra dentro de esta traducción como el Hades, sinónimo de Seol.
de la cual por lo pronto lo relacionaremos así, pero veremos que existe también diferencia entre lo que es el Seol, el infierno y el Hades. Del Seol podemos decir que los hebreos lo tenían como parte del reino de Dios. Así encontramos en el Salmo 139, versículo 8, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Esto lo dijo el rey David. Por eso habla de un espacio donde poner su estrado como rey de Israel, hablando simbólicamente. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 11, el Seol y el Abadón, aquí nos da otra palabra. El Seol y el Abadón están delante de Dios, cuanto más los corazones de los hombres. Ya varios personajes bíblicos en el Antiguo Testamento mencionan el Seol. Así podemos ver que en la historia familiar de Jacob, tuvo varios hijos y uno de ellos fue José, el cual era muy amado de su padre más que todos sus hijos, por lo que sus hermanos lo aborrecían. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Ese rencor en contra de José por parte de sus hermanos lo llevó a mentirle a su padre, diciéndole que su hijo José había sido devorado por bestias del campo, haber sido atacado por algunos animales en el campo, pero en realidad lo habían vendido a una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y que iban rumbo a Egipto, para lo cual lo despojaron de su ropa para reforzar la mentira que iban a hacer frente a Jacob, de que José, su hijo, había sido atacado y había fallecido por fieras. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado con mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Podemos notar cómo Jacob menciona el llamado Seol, que de acuerdo al tiempo de esta historia entendían los antiguos o antepasados que el Seol era el lugar donde iban las almas al morir. Tenemos otro relato bíblico en el que se cuenta que en cierta ocasión algunos líderes del pueblo de Israel se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés y Aarón, plantándose con su protesta frente a Moisés. Y en su discusión Moisés, para confirmar que su liderazgo provenía de Dios mismo, les expresa un reto que demostraría su autoridad o su liderazgo frente al pueblo de Israel. Así encontramos en el libro de Números, capítulo 16, versículos 28, 30 y 33. En esto conocerán que Dios me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, versículo 30. Mas si Dios hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron a Dios. Estaba un poco enojado Moisés, que se fue espléndido, dándoles un reto bastante duro, que si no contesta a Dios, o que si contesta a Dios para confirmarme, se van a ir al Seol. En el versículo 33, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Pues no es más bien que descendieran, sino que la tierra los jaló, se los tragó. Y descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación.
volvemos a encontrar la expresión de que los revoltosos en contra de Moisés fueron tragados por la tierra y murieron, y fueron a ir al Seol. Por último, para terminar con las menciones en el Antiguo Testamento, tomaremos una referencia más. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 18, ¿y no saben que ahí están los fallecidos, que sus convidados están en lo profundo del Seol? Esto es lo que dice. Ahora, ¿será posible, yo le pregunto, entrar y salir del Seol donde van los que fallecen? Los hebreos pensaban que esto no era posible. Sin embargo, sí tenían la esperanza de algún día salir a la venida de un Salvador que los redimiera y los moviera del Seol. No hablaban de resucitar. Y esto, muy seguramente, porque no habían recibido la revelación de una resurrección. Pero ellos entendían un poco que si tarde o temprano saldrían del Seol. Pero personajes bíblicos como probablemente Daniel tenía cierta información privilegiada de parte de Dios. O como dijo el clásico, yo tengo otros datos. Por lo cual Daniel pronunció una profecía que dice, el libro de Daniel capítulo 12 versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se fija cómo ya Daniel hablaba de que aquellos que estaban durmiendo o que habían fallecido era un sinónimo que se utilizaba en ocasiones, dormir y morir, serían despertados para vida eterna y otros para vergüenza. Aquí por eso hablamos de que Daniel sí tenía una cierta información revelada y profunda, revelada obviamente por Dios, para que pudiera haber dicho esto. Este tipo de información, como la de Daniel, entendiéndola el apóstol Pablo como una profecía, la menciona al establecer una defensa de su persona frente a Agripa, aunado a que ya la iglesia había experimentado la resurrección del Maestro Jesucristo, por lo que tenía una idea clara de la resurrección por parte de Jesús. Por lo que Pablo, al defenderse ante Agripa, dice en Hechos, capítulo 26, versículo 6 al 8, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que hayan tenido vuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Versículo 8, que se juzga entre ustedes cosa increíble, que Dios resucite a los que fallecen. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De estos pasajes mencionados podemos sacar que en este tiempo ya ubicaban los seres humanos un lugar a donde iban los que fallecían, y este era el llamado Seol. Sin embargo, no podemos sacar mayores conclusiones o definir específicamente de cómo era propiamente el espacio físico del llamado Seol, o al menos no hasta ahorita del estudio, lo veremos más adelante, por lo que yendo al Nuevo Testamento podemos tener mayor información que nos dará claridad respecto a este lugar, y de esta manera poder comparar si el Seol del que hablaban los antiguos era el mismo del infierno o era una cosa distinta. Aquí como una aclaración, que no la dice específicamente la Biblia, pero es obvio que todos aquellos ángeles, un tercio de ángeles que se rebelaron cuando Satanás quiso tomar el trono de Dios, esos ángeles fueron echados a un lugar de oscuridad, prisioneros. Sin embargo,
por lo que vemos a través de lo largo de la Biblia, muchos de esos ángeles ya convertidos en seres de maldad, pues obviamente empezaron a atacar y a salir de ese lugar de oscuridad para hacer su maldad. Por eso no permanecían constantemente en el lugar donde fueron enviados, sino que se dedicaron como Satanás a andar alrededor de la tierra buscando hacer maldades, buscando hacer que el hombre pecara delante de Dios, invitándoles, tentándoles, llevándoles a puntos críticos en donde ellos pudieran en algún momento tomar decisiones que no eran agradables a Dios, pero eso no lo menciona específicamente. Todo esto lo sacamos en conclusión al ver los pasajes bíblicos, cómo es algunos ángeles podían entrar y salir, por ejemplo, endemoniados que sometían a los seres humanos, haciéndoles que actuaran de manera rara. Bien, vayamos al Nuevo Testamento para que veamos con más claridad lo que estamos estudiando, por lo que iremos al pasaje donde Jesucristo menciona la historia de Lázaro y el mendigo. En Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros comían y le lamían la llaga, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Lázaro y a Abraham de lejos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora te es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Versículo 27, entonces le digo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, entre los muertos se arrepentirán. Versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. De este pasaje bíblico podemos sacar varias conclusiones muy interesantes. Primero, diré que el tiempo se ha agotado. Por lo tanto, lo que continuaremos lo diremos en el próximo estudio, porque ya estamos con el tiempo encima. Por lo tanto, yo le invito para que usted continúe con nosotros en el próximo estudio, porque tenemos todavía muchas cosas, sobre todo la historia de Lázaro y el rico, que tiene toda una riqueza de trasfondo espiritual. Yo le invito para que usted nos siga en el próximo estudio la próxima semana. Bendiciones.